Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, venía por aquí para contaros una experiencia que estoy teniendo con el tema de las obras, que ya he comentado en otros vídeos que tengo aquí en casa y que no, y que está como un poco abandonado, que, o sea, hace 2 meses que solo han venido 5 días a trabajar. Por un lado es que es curioso porque me estoy encontrando que esto es bastante frecuente, incluso en otras partes del mundo pasa, ¿no? De repente pues las obras se quedan a medias, ¿no? O sea, y además eso toca mucho el tema de la seguridad, ¿no? Tema que además será muy, muy importante, sobre todo ahora cuando cambien los nodos al eje Aries-Libra, ¿no? Pero bueno, también está siendo importante con el nodo sur en Escorpio, así que y Plutón en Capri, de cierta manera el tema de seguridad está ahí, ¿no? Y entonces ha sucedido una cosa, ¿no? Bueno, quería compartirlo, o sea, como que me he dado cuenta de algo que me parece súper interesante, ¿no? El tema está en lo siguiente, o sea, yo estaba, me estaba cargando cada día más con todo el tema de que me dice que va a venir, que no vienen, que van a venir a trabajar, que no vienen, y claro, ese que sí que no te deja en un estado de indefensión que genera muchísimo estrés, ¿vale? Entonces, la incertidumbre, el no saber, el sí pero no, y me estaba cargando, 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 ¿no? Además de que me estaba cargando emocionalmente con la energía de la gente que trabaja aquí, ¿no? Porque tal, todos los procesos del constructor y de la gente que trabaja, pues también me los trago yo porque está dentro de la energía de mi casa, y al igual que nos afecta el Feng Shui, también nos afecta las personas que entran a formar parte de tu hogar, por ejemplo, en el caso de una obra. O sea, no hace falta necesariamente que la persona forme parte de tu familia o vive, sino que hay algún tipo de convivencia o de conexión energética emocional con la casa o contigo, ¿no? Entonces resulta bueno, que me estaba afectando también todo el proceso del constructor, que no sabía cuál era hasta que me lo ha contado. Y, y entonces, claro, he comprendido también muchas cosas, lo cual ayuda también a liberar, ¿no? Y aquí es un poco lo que quiero traeros porque siempre que tenemos una situación de conflicto, de dificultad, de problema, se está generando como una especie de constelación, como las constelaciones familiares, ¿no? Hay una oportunidad de sanación entre todas las personas que participan de ello. Pero hay un requisito, que es tener el corazón abierto, ¿vale? Al igual que en las constelaciones, cuando participamos en ellas, somos capaces de ver todo desde el punto de vista del alma, con el corazón abierto y aceptar las cosas tal y como son, sin juicios. Lo ideal sería hacer lo mismo en la vida real cuando se dan estas constelaciones. O sea, yo estoy hablando ahora de una situación de unas obras en casa, pero esto pasa igual en el lugar del trabajo o en cualquier espacio donde un grupo de personas se unan para trabajar juntos o para colaborar en un proyecto. Ya se está dando una constelación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, en esta situación lo normal, lo típico es ponerte a quejarte, llamar al otro, insultarlo, decirle, pero sinvergüenza, ¿qué estás haciendo? Yo te he pagado, bla, 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 todas estas cosas, ¿no? Yo no soy así. Además, chequeaba con mi corazón y mi corazón me decía, está todo bien, ¿vale? Está todo bien. Eso no quiere decir que entré en barrena en el proceso. O sea, llegó un momento en que ya no me podía regular mis emociones de ninguna manera y pasaba de la rabia a la indefensión, a la impotencia, a la tristeza, de un lado para otro, me regulaba, me volvía a desregular. Me quedé muy enganchada en el proceso, hasta tal punto que se me bloqueó todo el pericardio, ¿vale? Entonces ahí empezó a irradiarme el dolor por el hombro hasta el brazo, ¿vale? Y la muñeca, y la mano empezó a dolerme porque el nervio estaba pillado por toda esta extensión, y empezó a dolerme como de forma muy, muy aguda, ¿no? O sea, era un dolor que además me volvía a irradiar hacia aquí y era como de estos que te cortan la respiración, ¿vale? Como cuando tienes un hueso roto o algo por el estilo. Y, y entonces resulta que, claro, con el corazón cerrado, con el pericardio, toda la fascia del pericardio apretada, empecé a perder la fe, empecé a no ver lo positivo, empecé a obsesionarme mucho más, ¿no? Y yo sabía que, o sea, sentía que necesitaba llorar,
pero al mismo tiempo el pericardio cerrado me impedía llorar. Y eso habría sido la solución. O sea, si yo pudiese haber simplemente liberado esa presión con llanto, pues estaría genial. Pero en mi caso, yo tengo mucha tendencia a contraerme. Tengo Lilith, Saturno, Quirón en la 4, en Piscis. Entonces, bueno, Lilith en Acuario, pero estoy en la casa 4. Entonces tengo mucha herida emocional, aparte de la luna aspectada con transpersonales y más. Entonces tengo mucha herida emocional y mi cuerpo directamente tiende como ante las amenazas a contraerse físicamente, pero musculatura interior, ¿no? Y la fascia. Una vez que la fascia está bloqueada, y aquí es lo que me parece interesante, me di cuenta de que por un lado se bloquea el diafragma también, claro, entonces en cuanto se bloquea pericardio y diafragma empiezan las obsesiones. Empieza la cabeza a darle vueltas y no hay forma de digerir la situación que está pasando. Entonces, y esto luego también, aparte del bloqueo se bloquea la ocasión. Me he quedado en blanco. Se bloquea la fascia. Y además, no solo que se me bloquea las emociones y me genera la obsesión, y además lo que me sucedía es que perdía la fe. Entonces, se bloquea la fascia del pericardio, se bloquea el diafragma, no puedes digerir la situación porque ya está desconectado la parte inferior, por así decirlo. La cabeza empieza ahí a pirular y a darle vueltas y no puedes controlarlo. Y lo siguiente es falta de fe. Y la falta de fe he sentido que tiene que ver con ese bloqueo de pericardio también, porque si está bloqueado de pericardio, estoy desconectada de mí y me desconecto de los demás. O sea, la conexión social desaparece, ¿no? O sea, esa conexión, ese nervio vago frontal tan necesario para nuestra regulación ya no está. Entonces vas perdiendo como fe y vas perdiendo como energía vital también, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque realmente, o sea, estos procesos, si no pierdes la conexión con la fe, no es a estas alturas, por lo menos para mí no me cuesta navegarlos porque sé que entras, sales y van pasando, pero cuando pierdes la fe, entonces ahí ya cuesta muchísimo más, ¿no? Y así que creo que es fundamental el recordar esto y darnos cuenta de que los síntomas de lo que es un proceso para no creértelo y no entrar en barrena dentro del proceso y además entender que siempre hay un correlato físico muy importante, que en este caso mío tenía que ver, bueno, la pérdida de fe, ¿no? De fe tiene que ver con el pericardio, he sentido que tiene que ver con esto. Entonces es muy importante abordarlo a nivel físico. En el hacer, por ejemplo, acupuntura. Yo fui a un fisioterapeuta que hace acupuntura para liberación emocional, o sea, fue perfecto, y me estuvo masajeando la zona abdominal para ir soltando tensiones y demás, y también punturó la muñeca, bueno, un poco más abajo, ahora no puedo que estoy sujetando el móvil, y eso como noté cómo se abría muchísimo el pericardio, ¿no? Y cómo se relajaba todo esto, ¿no? Ahora estoy hablando y noto que todavía tengo tensión, o sea, no estoy 100% recuperada, pero ya sí que tengo la fe de vuelta y pude liberar, que para eso es una constelación, momentos, memorias de cuando yo era pequeña, que sufría mucho acoso, mucho bullying, ¿no? de la gente, de los niños y mucho desdén por parte de mis padres, ¿no? Que no querían saber nada de las emociones. Entonces sufrí mucho toda mi capacidad de sentir a los demás,
en soledad, ¿no? Y eso me generó este patrón de contracturas, ¿no? Así que entiendo que esto que está pasando es siempre para mi mayor bien. Tengo fe en el proceso, ahora que está el pericardio más aliviado, y cada vez que conecto con el corazón, siento que, o sea, el consultor también está pasando su proceso, ¿no? Y que esto, si vivimos estos procesos desde el corazón, desde la honestidad, desde el tener fe en que todo es por un bien mayor, aunque las cosas tarden, ahí se está sanando algo muy importante que va mucho más allá del hecho anecdótico que nos pueda estar pasando. O sea, no nos están atacando, no nos están haciendo daño. Al contrario, si entramos en esa película de que me están atacando, me están haciendo daño, al final se convierte en una profecía autocumplida, ¿no? Y sin embargo, si trabajamos sobre la conexión con el corazón, y a veces hay que hacerlo a nivel físico, como os he dicho, entonces es más fácil que las cosas se resuelvan, ¿no? Ayer después tuve una conversación con el constructor que va a venir ahora a terminar los trabajos, ¿no? Entonces, no olvidéis que todo se hace desde el corazón y se logran muchísimo más. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y me contáis a ver qué tal. Un beso.